En el video de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de Linux. ¿Qué cabe destacar aquí? Que aquí se va a hablar de características de interfaz gráfica y también interfaz de motor, por así decirlo, lo que gestiona el sistema. También cabe destacar que aquí yo no voy a tener un ranking, porque el ranking lo van a tener ustedes correspondiente a sus gustos y sus necesidades, sean por hardware o simplemente gustos que se están buscando en un sistema. Ya vamos a comenzar con ello. Bueno, el primer sistema que vamos a hablar es Netrunner. Netrunner es un sistema que está basado en Debian, una de las mejores distribuciones de Linux. Que cabe destacar también de esa interfaz gráfica y ese motor de búsqueda, mejor dicho, el motor que está detrás del sistema como tal. El sistema engloba una estabilidad, una fluidez que es bastante bueno. Y si andas buscando un sistema quizás para hacer ofimática, quizás con estabilidad, ofimática me refiero a hacer tareas como Word, Excel, PowerPoint, ese sistema lo trae. Ese sistema vas a poder hacer cualquier cosa, ya sea en ese tipo de ofimática, también de desarrollo, si quieres desarrollar o eres programador, y también como que te da ese look fresco que cualquier sistema te podría dar en una computadora antigua o simplemente salirte de Windows, porque a veces eso es lo que buscamos. El sistema, al estar basado en Debian, requiere poco, pero se preguntarán cuáles son los requisitos. Los requisitos para instalar el sistema son muy básicos. Simplemente tener 1 GB de RAM, un procesador de 32 o 64 bits con 1 GHz y tener simplemente 4 GB de almacenamiento. Cabe destacar que sí, use 1 GB de RAM como mínimo, pero eso el sistema va a ir muy fluido. Cabe destacar que también computadoras hace unos 15 o 20 años va a poder correr el sistema. Si andas buscando un sistema para desarrollo, para hacer tareas o simplemente para ver streaming, ya sea YouTube o Netflix o ese tipo de cosas, el sistema va muy bien porque te da un entorno fresco, intuitivo y muy estable. La siguiente distribución, para mi parecer, es una distribución que está bastante pulida, estable, intuitiva y como que le da ese look a tu computadora, de que es una computadora muy actual, muy minimalista, muy moderna, porque el sistema engloba una, por así decirlo, que es muy pulido, muy fino el sistema. Este sistema se llama Voyager OS y Voyager OS es una distribución de Linux que está basada en Debian, igual que la anterior. Que cabe sacar de Debian, que Debian es una distribución muy estable, muy fluida y como que esa estabilidad se engloba, o mejor dicho, se mejora con una interfaz gráfica y con unas cuantas cosas más. Ya así que esta distribución sea bastante legible para que una computadora antigua o con una computadora que quizás no te gusta el sistema o esa interfaz que tiene ese sistema le da ese look que es bastante actual y a mi parecer es bastante buena porque aquí puedes hacer tareas ya sea en Word, Excel, PowerPoint, sí, con la misma suite de LibreOffice. Otra cosa que acabo de sacar es que si esa suite de LibreOffice no te gusta, simplemente tienes que iniciar sección en tu cuenta de Outlook o en Word Online. Otra cosa que acabo de sacar es que el sistema engloba unos requisitos un poquito más exigentes que el anterior. ¿Por qué? Porque este sistema te exige como mínimo tener 2 GB de RAM, un procesador de 2 GHz de 32 o 64 bits y 25 GB de almacenamiento. Bueno, si ya cuenta con esto, bueno, vas a poder hacer streaming, ya sea ver youtubers o también en Netflix y también hacer tus tareas. ¿Por qué? Porque a veces buscamos un sistema que simplemente vuelva un poquito más actual nuestra computadora. Si andas buscando esto y también desarrollar quizás software o cualquier otro tipo de desarrollos, ya sea en programación, bueno, ese sistema es bastante pulido o muy dirigido hacia ti. Bueno, el siguiente sistema es Clear Linux. Clear Linux es una distribución que es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque no está basada en ninguna otra, lo cual hace que el sistema sea un poquito más estable. Pero lo que lo vuelve más estable es la compañía que está detrás de Clear Linux. Bueno, ¿cuál es esa compañía? Esa compañía es Intel, la misma que hace procesadores para computadoras, ese tipo de cosas. Lo cual hace que el sistema se adapte más al procesador, porque ya que la misma compañía hace el sistema y hace el componente, el más, por así decirlo, uno de los más importantes, hace que el sistema vaya más fluido, porque a veces en los sistemas saturan el procesador y el procesador hace un cuello de botella y en los sistemas no van muy fluidos, que digamos. Y ese sistema hace que tu computadora sea, por así decirlo, obsoleta, le da una segunda vida, pero una segunda vida por parte del creador del, por así decirlo, del procesador, lo cual hace que te dé esa estabilidad, por así decirlo, o esa certeza de que el sistema va a ser bueno. ¿Por qué? Porque que el mismo fabricante haga el mismo sistema y el mismo procesador para tu computadora da esa certeza de que va a ser más fluido. Pero también le cabe un plus de que el sistema
es bastante fluido, sí, porque el procesador y el sistema está hecho por el mismo fabricante, lo cual hace que el sistema sea estable, fluido y de ese sistema de que es más fresco, de que es más actual y que quizás su computadora, ya sea por obsolescencia programada, no funcione muy bien o simplemente por requisitos. Que algunas computadoras son actuales, pero no tienen requisitos, como por ejemplo RAM, que algunos sistemas exigen mucho. Ese sistema no es, por así decirlo, algo que va a consumir mucho, porque el sistema simplemente consume. O requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, tener 4 GB de almacenamiento, un procesador de 2 GHz y por otro lado tener 25 GB de almacenamiento. Lo cual hace que el sistema sí sea un poquito más exigente que lo que vas a ver en el video, pero que lo exija no quiere decir que lo consuma, porque siempre estaba monitoreando el consumo de la RAM. Y el consumo de la RAM siempre andaba entre 1 y 2 GB. Estaba por debajo de la media que consume el sistema. También que cabe sacar este sistema, bueno, el sistema no tiene LibreOffice, lo cual vas a tener que instalar LibreOffice o simplemente iniciar sección en Word Online. La siguiente distribución es una distribución que se llama Solus OS. Y Solus OS es una distribución que es bastante fluida, bastante intuitiva y que te da ese look también de fresco, pero que cabe sacar que aquí la interfaz es un poquito más, por así decirlo, robusta a comparación a las demás, porque las demás son como que más transparentes, un poquito más intuitivas. Sí, esa es intuitiva, pero el look que da el sistema es un poquito más robusto, por así decirlo, pero eso no le quita que sea fluido, que sea intuitivo, que sea fresco, que sea actual y que te da ese entorno de lo que tiene que ver con modernismo y que quizás le dé una segunda vida a tu computadora, porque a veces buscamos también esto. Una cosa de personalización y también otra cosa que tiene el sistema es la suite ofimática para hacer tareas, para hacer trabajos y simplemente para hacer videos. Hacer videos me refiero a ver videos que están en streaming como YouTube, Netflix o Twitch. Vas a poder hacer todo esto. También aparte de eso, desarrollar y tener también una tienda de aplicaciones que vas a poder descargar juegos y ese tipo de cosas. E incluso el sistema te da esa certeza de que el sistema es bastante fluido porque Solus OS simplemente requiere 2 GB de RAM, 10 de almacenamiento, un procesador de 32 o 64 bits o 1 GHz, lo cual hace que el sistema sea más asequible a computadoras desde hace 15 o 20 años para darle una segunda vida más actual, para hacer tareas, para ver videos y ese tipo de cosas que con una computadora de estos requisitos vas a poder limitadamente hacer. El siguiente sistema es Chaos Linux. Es una distribución bastante buena. ¿Por qué? Porque a mi parecer, al ser una distribución independiente que no se basa en ninguna otra, hace que el sistema sea más estable y no dependa tanto de actualizaciones de terceros para mejorar su sistema. Este sistema, por otro lado, los requisitos que necesita para poderse mover y ser fluido simplemente es tener 1.5 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento y en cualquier procesador que soporte esa RAM y ese almacenamiento simplemente vas a poder correr muy fluido, aparte de tener un sistema de ofimática para hacer tareas, quizás un navegador para ver videos en streaming, Netflix, YouTube, Twitch y ese tipo de cosas que ando buscando una computadora quizás antigua para darle una segunda vida. Es bastante bueno. Aparte de eso también el sistema trae un sistema, por así decirlo, de tienda de aplicaciones que vas a poder descargar cualquier tipo de cosas, cualquier cosa para desarrollo, para ver videos, para hacer tareas, quizás para hacer editar videos o para darle, como que dice, una segunda vida a editar en 3D y ese tipo de cosas que también en Linux está disponible. Otra cosa también, eso es lo que tiene que ver con LibreOffice y el sistema de ofimática para hacer tareas o trabajos, por ejemplo, así decirlo en Word, Excel, PowerPoint. Aquí también vas a poder abrir documentos de ese tipo, guardarlos e incluso hacer desde cero y guardarlos en este tipo, sin tener que pagar nada ni nada por el estilo. Bueno, si llegaste a esta parte del video, te recomiendo que veas los videos de las mejores distribuciones que van a estar en la descripción del video. Gracias por ver el video.